Hay misterios que solo el alma comprende cuando se encuentra a solas con Dios. Uno de esos misterios son las lágrimas en la oración. No son simples gotas de agua, son el lenguaje silencioso del Espíritu, la forma más pura de hablar con el cielo cuando ya no quedan palabras. Las lágrimas que brotan en medio de una oración no siempre significan tristeza. A veces son liberación, otras veces adoración y muchas veces son respuesta. Cuando lloras delante de Dios, no estás siendo débil, estás siendo verdadero. Esas lágrimas no nacen del cuerpo, nacen del alma, y cada una de ellas tiene un propósito que solo el cielo entiende. Dios escucha las palabras, pero también interpreta las lágrimas. Mientras el mundo las ignora, Él las cuenta. Mientras otros las asocian con debilidad, Dios las considera oración líquida, sacrificio puro, entrega completa. Hay lágrimas que limpian, lágrimas que sanan, lágrimas que abren puertas que la voz no podía abrir. Porque hay momentos en los que la oración ya no puede ser hablada, solo llorada. Y en ese silencio entre sollozo y respiro, el Espíritu Santo traduce lo que tu corazón no puede decir. En la Biblia, las lágrimas siempre han tenido significado sagrado. Ana lloró por un hijo y sus lágrimas se convirtieron en la promesa de Samuel. David lloró su pecado y sus lágrimas fueron la puerta de su restauración. Jesús mismo lloró frente a la tumba de Lázaro, no por desesperanza, sino por compasión divina. Cada lágrima derramada delante de Dios tiene un eco eterno. Nada se pierde, nada pasa inadvertido. Cuando oras con lágrimas, el cielo se detiene a escuchar. Los ángeles guardan ese momento como si fuera incienso precioso que sube ante el trono del Padre. Las lágrimas en la oración tienen un poder que muchos no entienden. Ellas rompen el orgullo, derriten el corazón endurecido, abren espacio para la verdad. Cuando lloras orando, no estás perdiendo el control, estás soltando el peso que llevabas dentro. Dios no necesita palabras perfectas, necesita sinceridad, y las lágrimas son la prueba más pura de esa sinceridad. El enemigo teme las lágrimas del justo, porque sabe que cuando un hijo de Dios llora en presencia del Padre, algo se mueve en el mundo espiritual. Las lágrimas son señales de rendición, pero también de victoria. Cada lágrima que cae en el suelo se convierte en semilla de un milagro que está por venir. Hay lágrimas que nacen del dolor y otras del encuentro. Cuando el alma se encuentra con el Espíritu Santo, no puede permanecer indiferente. La presencia de Dios es tan profunda que a veces el cuerpo no puede contenerla y se desborda en forma de lágrimas. No son lágrimas tristes, son lágrimas santas. Son el alma reconociendo que ha sido tocada por algo eterno. Y cuando eso sucede, no hay forma de explicarlo con palabras humanas. Es la comunión perfecta entre el corazón humano y el amor divino. En esas lágrimas también hay limpieza. Dios usa las lágrimas para lavar heridas antiguas, memorias dolorosas, pensamientos que te ataban al pasado. Cuando lloras orando, es como si el Espíritu estuviera barriendo el interior del alma, dejando todo en paz. Por eso después de orar llorando, sientes calma, aunque el problema siga ahí. Porque el verdadero milagro no siempre es que cambien las circunstancias, sino que cambie tu corazón. Las lágrimas son el proceso de esa transformación. A veces lloras sin entender por qué. Estás orando y de pronto tus ojos se llenan, tu voz tiembla, tu pecho se abre. No estás triste, simplemente estás siendo tocado por una presencia que es más grande que tú. El Espíritu Santo habita en ese instante. Él no solo escucha tus palabras, sino tus emociones, tus silencios, tus lágrimas. Cuando el alma reconoce la grandeza de Dios, el cuerpo responde con lágrimas. Es adoración en su estado más puro.
No se trata de hablar, sino de sentir. Es el alma reconociendo que frente al Creador no hay nada más que decir, solo amar, solo rendirse, solo llorar. Hay oraciones sin lágrimas, pero no hay lágrimas sin oración. Cada lágrima derramada en presencia de Dios es un acto de fe. Significa que crees lo suficiente como para presentarte ante Él con el corazón desnudo. No hay máscaras, no hay defensas, no hay apariencias. Solo tú y Él, cara a cara, alma a alma. Y en ese encuentro, las lágrimas son testigos de lo real. Dios no desprecia las lágrimas, las transforma. Cada una de ellas tiene un destino divino. Algunas se convierten en respuestas, otras en consuelo, otras en fortaleza. Cuando lloras orando, estás entregando lo que el alma no sabe liberar de otra forma. Por eso después de orar así, sientes alivio, ligereza, como si algo invisible se hubiera roto. Y en verdad se rompe. El peso, la culpa, la tristeza, el miedo. Las lágrimas son el agua que apaga el fuego del sufrimiento y enciende la llama de la fe. Hay lágrimas que el mundo no ve, pero el cielo las celebra. Esas que derramas a medianoche, en silencio, sin testigos, cuando piensas que nadie te escucha. Dios las recoge una por una. Cada lágrima que cae en secreto se convierte en bendición pública en su tiempo perfecto. El mundo ignora tus lágrimas, pero el cielo las multiplica. Lo que hoy parece debilidad, mañana será testimonio. A veces Dios permite que llores para enseñarte a depender solo de Él. Las lágrimas no son castigo, son lenguaje. Cuando no sabes cómo orar, tus lágrimas lo hacen por ti. El Espíritu Santo intercede con gemidos que no pueden expresarse con palabras, dice la Escritura. Eso sucede cuando lloras sin entender por qué. Tu alma está comunicándose directamente con Dios más allá de la mente. El enemigo no puede interferir en esa conversación porque no entiende el lenguaje del llanto santo. Solo el cielo lo traduce. Las lágrimas también son semilla de revelación. Cada vez que lloras en la oración, estás abriendo una puerta a algo nuevo. Dios no desperdicia el dolor, lo convierte en sabiduría, y hay verdades que solo se aprenden llorando, porque hay cosas que el alma entiende solo cuando se rompe. Las lágrimas son la tinta con la que Dios escribe las lecciones más profundas. Las lágrimas en la oración no son signo de abandono, sino de conexión. Son la confirmación de que tu alma sigue viva, sensible, abierta al toque del Espíritu. El corazón que no llora se endurece. El que llora se mantiene tierno ante la voz de Dios. Por eso las lágrimas no son vergüenza, son bendición. El llanto en la oración no te aleja de Dios, te acerca. Te devuelve la sensibilidad, la humildad, la dependencia. Cuando lloras orando, los ángeles se inclinan en silencio. Ellos saben que están presenciando uno de los actos más sagrados de la creación, un alma humana reconociendo su fragilidad ante su Creador. Y en ese instante, aunque tú no lo notes, el cielo se abre y la misericordia desciende. Dios no solo escucha tus lágrimas, las convierte en parte de su respuesta. Las lágrimas en la oración son una puerta entre lo visible y lo invisible. Cuando caen, algo se rompe en la tierra y algo se abre en el cielo. No son solo una reacción emocional, son un acto profético. Cada lágrima derramada con fe tiene un eco en el mundo espiritual. El enemigo teme ese momento, porque sabe que cuando un creyente llora delante de Dios, los cielos se conmueven y las cadenas comienzan a ceder. Lo que parecía imposible empieza a moverse, no porque hayas gritado, sino porque has llorado con el alma. Las lágrimas abren portales de revelación. Cuando oras llorando, tu espíritu se vuelve más sensible a la voz de Dios. El ruido del mundo se apaga, las distracciones se disuelven y solo queda la presencia.
En ese estado, el Espíritu Santo puede hablarte con claridad. Hay visiones, ideas, consuelos y respuestas que solo llegan a un corazón quebrantado, porque el alma que se quiebra se vuelve transparente y la luz de Dios entra sin resistencia. Las lágrimas preparan el terreno del corazón para que la semilla de la palabra germine con fuerza. Un corazón endurecido no entiende los misterios de Dios, pero uno que llora los absorbe como tierra sedienta que recibe lluvia. En ese proceso, las lágrimas se convierten en señal de transformación. Cada una representa una etapa del cambio: el desprendimiento, la purificación, la entrega, la renovación. Cuando lloras en oración, partes de ti que estaban muertas comienzan a revivir. Dios no deja que el dolor sea inútil, lo convierte en instrumento. Tus lágrimas son la evidencia de que algo profundo está naciendo dentro de ti, algo que no puede venir del esfuerzo humano, sino del toque divino. Las lágrimas también revelan la batalla que se libra en lo invisible. Muchas veces, mientras oras y lloras, no sabes que estás peleando por tu familia, por tu futuro, por generaciones que aún no han nacido. Cada lágrima tiene peso espiritual. Los ángeles las recogen como ofrendas y las presentan delante del trono. El cielo registra cada una, y a su debido tiempo esas lágrimas se convierten en cosecha de bendiciones. Nada se pierde en el reino, todo tiene propósito. Dios responde de maneras misteriosas a las lágrimas. A veces las seca con consuelo inmediato. Otras veces responde con silencio, pero en ese silencio está trabajando. Y otras las transforma en fuerza. Lo que antes te quebraba, ahora te edifica. Lo que antes te dolía, ahora te prepara. Las lágrimas son la alquimia espiritual que transforma la debilidad en poder. Por eso no temas llorar orando. No es señal de fragilidad, es señal de fe viva. Cuando el alma llora, el espíritu intercede. Tu voz puede fallar, tu mente puede confundirse, pero tu corazón sigue orando. Y esa oración silenciosa es la más poderosa, porque no depende del entendimiento, sino de la entrega. A veces, mientras lloras, crees que estás solo, pero es justo ahí donde el Espíritu Santo está más cerca. Él no se aleja de las lágrimas, las abraza, se sienta contigo, te rodea, y en ese momento el cielo entero se vuelve hogar. Las lágrimas también traen revelación de identidad. En ellas Dios te recuerda quién eres y cuánto vales. Cuando el enemigo susurra que estás perdido, que nadie te ve, que tu oración no sirve, Dios responde con presencia, no con palabras, sino con lágrimas. Y en ese momento entiendes que Él no está lejos, está dentro de ti, llorando contigo, sintiendo contigo, amando contigo. Es el misterio más hermoso. El Dios eterno derrama consuelo a través de tus lágrimas humanas. Cada lágrima derramada en la presencia de Dios es una declaración de confianza. Aunque no veas, sigues creyendo. Aunque duela, sigues esperando. Aunque no entiendas, sigues adorando. Y esa fidelidad conmueve al cielo. Porque no hay fe más pura que la que se mantiene en medio del llanto. Esa fe sin adornos, sin máscaras, sin discursos, es la que toca el corazón de Dios. Las lágrimas son la evidencia de esa fe desnuda. Cuando lloras, tu alma se vuelve altar. El lugar donde caen tus lágrimas se convierte en tierra santa. No importa si es tu habitación, tu cama, tu trabajo o una banca vacía en la iglesia. Dios no necesita templos de piedra para escuchar, solo corazones dispuestos a abrirse. Y cada lágrima que cae es una ofrenda más valiosa que 1000 palabras. El enemigo puede intentar detener tus oraciones, pero no puede detener tus lágrimas, porque son oración en su forma más pura. En cada lágrima también hay un mensaje escondido. Dios está transformando tu dolor en propósito. No estás llorando en vano.
Cada lágrima derramada con fe es una semilla de resurrección. Donde hoy lloras, mañana florecerás. Lo que hoy duele, mañana brillará como testimonio. Porque las lágrimas no significan final, significan principio. El alma que llora delante de Dios está siendo moldeada, afinada, fortalecida. Y cuando la tormenta pase, saldrás distinto, con el rostro iluminado, con el corazón limpio, con la fe más viva que nunca. Tus lágrimas no son pequeñas. Son el idioma con el que el alma conversa con su Creador. Cada una dice algo que las palabras no pueden. Estoy aquí, aún creo, aún espero. Y Dios las entiende todas. Cada lágrima tiene su respuesta, su destino, su propósito. Algunas traen paz, otras traen fuerza, otras traen milagros, pero ninguna es ignorada. Por eso, si un día oras y comienzas a llorar, no te detengas. No limpies tus lágrimas rápido. Déjalas fluir, porque están haciendo lo que las palabras no logran. Están limpiando tu alma y acercándote a Dios. El cielo se mueve más con un corazón que llora en fe que con 1000 labios que oran sin sentir. Las lágrimas son la llave que abre las puertas del consuelo divino. Y cada una, aunque tú no lo veas, lleva grabado tu nombre en las manos de Dios. Sí, las lágrimas no solo sanan, también ungen. Hay momentos en los que Dios no derrama aceite desde el cielo, sino desde tus propios ojos. Cada lágrima que cae es una unción invisible, un bautismo silencioso, una consagración que solo el alma entiende. Cuando lloras orando, el Espíritu Santo está ungiendo tu corazón con el aceite de la fortaleza. Ese aceite no huele, pero brilla. No se ve, pero transforma. Las lágrimas limpian lo que la mente no puede purificar y al mismo tiempo marcan el alma como territorio sagrado. Después de orar llorando, no eres el mismo. Hay algo en ti que el mundo no puede explicar. Una serenidad nueva, una luz suave, una fe más firme. Dios usa las lágrimas como si fueran el aceite con el que unge a sus escogidos. No todos lo entienden, porque en el mundo las lágrimas son señal de debilidad, pero en el reino son el sello de los valientes. El alma que ha llorado ante Dios lleva sobre sí un resplandor invisible. Es el brillo de los que han estado en presencia divina. Ese brillo no depende del rostro, depende del espíritu. El que ha llorado orando camina con la mirada limpia, con el corazón tierno, con el paso seguro. Las lágrimas no solo te sanan, te preparan para servir, te hacen sensible a la voz de Dios y compasivo con el dolor de los demás. Las lágrimas son el aceite de los que Dios está formando en silencio. Mientras tú piensas que estás roto, en realidad estás siendo moldeado. El Espíritu Santo está usando cada lágrima para pulir lo que aún necesita ser trabajado. Esa es la escuela del quebrantamiento, donde aprendes a amar más, a juzgar menos, a confiar sin entender. El enemigo no soporta esa etapa, porque sabe que cuando un alma aprende a llorar con esperanza, se vuelve indestructible. Las lágrimas son el fuego líquido de la purificación. Arden, pero no queman. Duelen, pero liberan. Pesan, pero elevan. Y cuando Dios termina de trabajar con ellas, el alma sale renovada, ungida, madura, lista para ser usada. Las lágrimas también consagran la misión. Cada ministerio auténtico nace entre lágrimas. Ninguna voz tiene autoridad en el reino si no ha aprendido a llorar en secreto. Porque las lágrimas son la prueba de autenticidad, el sello del Espíritu sobre el llamado. Dios unge en lo oculto, en el silencio, en las noches donde nadie te ve, cuando solo tus lágrimas son testigo de tu fe. Y en esos momentos, mientras piensas que estás solo, el cielo está escribiendo tu nombre entre los escogidos. Hay lágrimas que Dios usa como perfume. Sí, perfume espiritual.
Cuando el alma llora con pureza, su dolor se vuelve fragancia que sube hasta su presencia. Así como María derramó perfume sobre los pies de Jesús, tus lágrimas hacen lo mismo. Lo honran, lo adoran, lo aman sin palabras. Esa es la adoración más alta, la que no necesita música ni discurso. Solo el corazón rendido que se derrite en llanto ante el amor divino. El enemigo odia ese tipo de adoración porque no puede imitarla. Él sabe copiar rituales, pero no puede fabricar sinceridad. Y tus lágrimas son el testimonio vivo de esa sinceridad. Dios unge con lágrimas porque sabe que el alma que ha llorado nunca más será la misma. Las lágrimas abren caminos que la comodidad nunca abriría. Te hacen más sabio, más profundo, más real. Quien ha llorado con Dios aprende a reconocer el dolor de los demás sin juzgar, porque ya lo ha vivido. Las lágrimas son la escuela de la empatía divina, y quien sale de esa escuela camina con autoridad y ternura al mismo tiempo. Las lágrimas también preparan terreno para la gloria. Antes de cada victoria verdadera hay llanto, antes de cada resurrección una tumba, antes de cada milagro una noche de lágrimas. Dios usa las lágrimas como preludio del poder. No hay aceite fresco sin prensa, no hay perfume sin quebranto. Por eso, cuando lloras, no estás retrocediendo, estás avanzando hacia tu unción. El enemigo no puede detener ese proceso, solo puede mirarlo con miedo, porque sabe que después de cada llanto viene un despertar. Y ese despertar es lo que transforma el dolor en destino. Tus lágrimas son el altar donde Dios enciende su fuego. Cada una de ellas cae sobre ese altar invisible y hace arder tu fe de nuevo. Cuando el fuego parece apagarse, las lágrimas lo avivan. Son agua y fuego a la vez, te refrescan y te encienden. Te enseñan que la oración no siempre es pedir, a veces es rendirse. Y en esa rendición hay poder. El alma que llora delante de Dios no queda vacía, queda llena. Llena de paz, de fuerza, de propósito. Llena del mismo Espíritu que un día descendió sobre los profetas y los santos. Por eso, cuando sientas las lágrimas venir mientras oras, no las detengas. Déjalas correr como río que limpia y consagra. Cada lágrima tiene su razón, su mensaje, su fruto. Y cuando termines, cuando se seque tu rostro y se calme tu pecho, entenderás que algo cambió dentro de ti. Dios habló a través de esas lágrimas y su voz sigue resonando en tu alma. Lo que era peso se volvió alivio. Lo que era herida se volvió unción. Y lo que era llanto se volvió canción. Las lágrimas son el modo en que el alma se vuelve transparente delante de Dios. No esconden nada, no aparentan nada, solo muestran la verdad desnuda del corazón. Y esa transparencia atrae al espíritu como un imán. El cielo no responde al ruido, sino a la sinceridad, y no hay acto más sincero que llorar en oración. Cuando tus lágrimas tocan el suelo, el cielo toca tu espíritu. Se produce un intercambio divino. Tú entregas dolor, Él entrega paz. Tú sueltas cansancio, Él derrama propósito. Tú lloras por lo que perdiste, Él te muestra lo que viene. Las lágrimas en la oración son la materia prima de los milagros. A veces crees que tus oraciones no llegan, pero no sabes que tus lágrimas están construyendo un camino invisible. Cada una de ellas cae en la tierra y germina con el tiempo. No verás el fruto de inmediato, pero el cielo ya está trabajando. Dios nunca ignora un corazón quebrantado, porque en el quebrantamiento está la semilla de su gloria. Él se inclina, escucha, anota y actúa a su tiempo perfecto. Las lágrimas son relojes del alma, marcan el momento exacto en que el cambio empieza, aunque tú aún no lo percibas. También son señales de amor. El que no ama, no llora. El alma que se ha endurecido ya no derrama lágrimas porque ha perdido la capacidad de sentir.
Pero el que todavía puede llorar está vivo, sensible, conectado al pulso de Dios. Esas lágrimas no son debilidad, son evidencia de que el Espíritu aún se mueve dentro de ti. Son la prueba de que no has dejado de creer, porque incluso en medio del dolor, tu alma sigue reconociendo su origen, el amor eterno del Creador. Cuando oras y lloras, el cielo no te mira con lástima, te mira con ternura. Los ángeles se inclinan para observar ese misterio que ellos no pueden experimentar. Ellos no saben lo que es llorar, pero entienden que en esas lágrimas hay un poder que mueve el corazón del Padre. Por eso el cielo se vuelve silencioso cuando un hijo llora orando. Es el momento más sagrado, más íntimo, más verdadero. No hay distancia entre Dios y tú cuando tus lágrimas hablan. El universo se detiene y en ese instante todo el amor de Dios se derrama sobre ti. Tus lágrimas tienen memoria espiritual. Ellas recuerdan lo que pediste, lo que entregaste, lo que confiaste. Y cuando llegue el momento de la respuesta, volverán a ti convertidas en alegría. La tristeza se transforma, el peso se disuelve, el alma se levanta más ligera. Esa es la alquimia divina. El dolor hecho esperanza, el llanto hecho canción, la herida hecha puerta de bendición. Nada se desperdicia en las manos de Dios. Él usa hasta tus lágrimas para escribir la historia de tu victoria. En la oscuridad de la noche, cuando nadie ve, las lágrimas se vuelven diamantes invisibles. El cielo las recoge, las limpia y las guarda. Y cuando llega el amanecer, esas lágrimas resplandecen en tu mirada. Esa luz que otros ven en ti, ese brillo que no se apaga, viene de ahí. Viene de los momentos en los que oraste llorando, cuando entregaste todo sin entender nada. Viene de los instantes en que el dolor te dobló, pero la fe te sostuvo. Por eso tus lágrimas no te restan valor, te coronan. Son la señal de que fuiste probado y no te rendiste. Cada lágrima derramada es una perla en la corona de los que vencen en silencio. Los hombres no lo ven, pero Dios lo celebra. Porque detrás de cada lágrima hay una historia, una batalla, una entrega. Y en cada lágrima hay un reflejo del amor más grande, el amor de un padre que se inclina para abrazar a su hijo mientras llora. Tu llanto no pasa desapercibido, tu oración no se pierde en el viento. Aunque creas que hablas al vacío, tus lágrimas ya tocaron el corazón de Dios, y ese contacto cambia todo. No siempre lo notarás al instante, pero la atmósfera a tu alrededor empieza a transformarse. Tu alma se vuelve más ligera, tu espíritu más fuerte, tu fe más firme. Las lágrimas no te hunden, te elevan, te llevan a un nivel más profundo de intimidad con Dios, donde ya no se necesita hablar, solo sentir, solo rendirse, solo confiar. Y mientras lloras, Dios está haciendo lo que tú no puedes. Está restaurando lo que se rompió, sanando lo que dolía, abriendo lo que estaba cerrado. Tú ves lágrimas, pero Él ve semillas. Tú ves debilidad, pero Él ve preparación. Tú ves final, pero Él ve comienzo. Así son las lágrimas en la oración, el idioma secreto del alma, el vínculo entre el cielo y la tierra, el eco del amor que no muere. Cada lágrima que cae durante la oración tiene su propio camino. Algunas viajan al pasado, sanando recuerdos que aún dolían, y otras van al futuro, abriendo puertas que aún no podías imaginar. Las lágrimas no obedecen al tiempo, ellas se mueven en la eternidad. Mientras tú lloras creyendo que estás solo en tu habitación, el cielo está en movimiento, ángeles se levantan, cadenas invisibles se rompen y nuevas sendas se abren delante de ti. Dios no necesita grandes discursos para obrar. A veces solo necesita una lágrima sincera que lleve el peso de toda tu fe. Las lágrimas son llaves. Llaves que abren puertas cerradas en el alma,
puertas que llevaban años bloqueadas por miedo, culpa o silencio. Cada lágrima es una confesión. Es la manera más pura de decir: Dios, no puedo más, pero sigo creyendo en ti. Y en ese instante el cielo responde con ternura, porque mientras el mundo valora la fuerza, Dios valora la verdad, y no hay verdad más grande que un corazón quebrado que sigue orando. Tus lágrimas son también un espejo. En ellas te ves como realmente eres, frágil, pero amado, pequeño, pero escogido, débil, pero sostenido por la gracia. Las lágrimas quitan las máscaras, derriban el orgullo, revelan lo que el alma había escondido por miedo. Y cuando eso sale, Dios puede trabajar. Él no sana lo que finges, sana lo que le entregas. Cada lágrima es una entrega, una rendición silenciosa. Es decirle: haz en mí lo que tú quieras. Y ese sí escondido en el llanto tiene más poder que 1000 promesas vacías. Hay lágrimas que nacen del cansancio, pero terminan en consuelo. Otras nacen de la pérdida, pero terminan en revelación. Y hay lágrimas que nacen del agradecimiento, cuando el alma comprende todo lo que Dios ha hecho, incluso cuando parecía ausente. Porque a veces lloras no por dolor, sino por gratitud. El corazón siente tanto amor, tanta presencia, tanta paz, que ya no puede contenerlo. Y entonces llora. Son lágrimas dulces, limpias, santas. Son el abrazo invisible de Dios sobre tu espíritu. Las lágrimas son también lenguaje de transformación. Mientras caen, algo se mueve dentro. El alma cambia de forma, el espíritu se alinea, el corazón se vuelve más blando. Y en ese proceso silencioso, Dios escribe su voluntad en ti. Cada lágrima es una línea de esa carta divina que solo Él y tú entienden. No necesitas explicarlas, solo vivirlas. Porque lo que tus lágrimas declaran, el cielo lo convierte en promesa. Hay lágrimas que son respuesta antes de que el milagro ocurra. A veces lloras sin saber que estás siendo liberado. A veces el llanto es el último eco de una batalla que ya ganaste sin notarlo. El cuerpo llora lo que el espíritu acaba de vencer. Por eso, cuando terminas de orar llorando, sientes una paz profunda, como si el alma respirara por primera vez después de mucho tiempo. Esa es la señal de que algo terminó y algo nuevo comenzó. Las lágrimas son la transición entre lo viejo y lo nuevo. También son testimonio. Cada lágrima es una historia que el cielo usará algún día para tocar a otros. Cuando hables de tu proceso, cuando cuentes cómo Dios te levantó, tus lágrimas se volverán palabra viva. Otros encontrarán esperanza en el mismo lugar donde tú lloraste. Esa es la multiplicación divina. El dolor se convierte en consuelo para muchos. Lo que hoy te quebranta, mañana será tu ministerio. Porque las lágrimas no solo sanan, también preparan. Te hacen sensible, te dan voz, te dan autoridad. El alma que ha llorado sabe cómo abrazar, cómo orar, cómo entender sin juzgar. Por eso Dios confía grandes tareas a los que han llorado. Las lágrimas son el taller donde Él forma a los siervos verdaderos. No a los que hablan fuerte, sino a los que sienten profundo. El poder espiritual nace en la ternura, no en la soberbia. Y las lágrimas son la prueba de esa ternura divina que aún vive en ti. No temas tus lágrimas. Son parte del lenguaje del Espíritu. Déjalas correr cuando vengan, porque detrás de cada una hay una historia que Dios está escribiendo con amor eterno. Y aunque ahora no entiendas todo, llegará el día en que mires atrás y digas: valió la pena llorar, porque mis lágrimas fueron el puente que me llevó al corazón de Dios. Las lágrimas son el testimonio vivo de que el alma sigue latiendo. Son la señal de que todavía crees, aunque duela. Cada una de ellas lleva un fragmento de tu historia, un suspiro que se eleva más allá de la razón, una oración que no necesita pronunciarse. Dios las entiende todas.
incluso aquellas que no sabes por qué llegan. Él las ve nacer en tus ojos, pero las recoge desde tu corazón, porque antes de caer por tus mejillas ya estaban escritas en su libro. Tus lágrimas no son un accidente emocional, son parte de un diálogo eterno entre tú y tu Creador. Cuando lloras orando, se rompen las estructuras que el tiempo y la costumbre habían levantado dentro de ti. Las defensas caen, la dureza se disuelve y el alma vuelve a su estado original. Puro amor, Dios usa las lágrimas como instrumento de regreso, una manera de llevarte de vuelta a lo esencial. A través de ellas, recuerdas quién eres y a quién perteneces. El alma reconoce su fuente, y en ese reconocimiento se derrite la distancia entre lo humano y lo divino. Las lágrimas son la llave del reencuentro con el Padre. Por eso, aunque parezcan insignificantes, en el mundo espiritual son poderosas. Cada lágrima es un acto de rendición, no ante el dolor, sino ante el amor. Llorar en oración no es perder, es rendirse ante quien puede restaurarte. En el instante en que tus lágrimas tocan el suelo, algo invisible se rompe, el orgullo, el miedo, la resistencia. Y en ese vacío que queda, Dios entra con suavidad, llenando lo que antes estaba cerrado. Por eso, el llanto en la oración no debilita, fortalece. Te despoja de lo superficial y te viste de lo eterno. Te deja liviano, limpio, nuevo. Las lágrimas también son música. Cada una tiene su propio sonido en el cielo. Algunas suenan como súplica, otras como gratitud, otras como adoración pura, y todas juntas forman una melodía que solo Dios puede oír completamente. Mientras tú sollozas, el cielo escucha una sinfonía de fe. Las lágrimas son la alabanza de los que no tienen voz, la oración de los que ya no pueden hablar. Y esa oración nunca se pierde, porque nace directamente del alma, donde el Espíritu Santo habita. En las lágrimas se esconde también la justicia de Dios, porque hay llantos que no fueron comprendidos, heridas que nadie vio, dolores que el mundo ignoró. Pero Dios los vio todos y prometió hacer justicia. Cada lágrima derramada por injusticia será respondida con consuelo divino. Él mismo enjuaga las lágrimas de los suyos, no con palabras, sino con presencia. El día que sientas una paz inexplicable después de llorar, ese día sabrás que Dios te tocó. No habló, no envió señales, solo se acercó y te abrazó desde dentro. Esa paz no se compra ni se imita. Esa paz viene del cielo, y las lágrimas son el camino que la traen. También hay lágrimas de fuego. Son aquellas que salen cuando el Espíritu Santo toca tu interior con poder. No son lágrimas tristes, sino encendidas. Arden en los ojos, pero purifican el alma. Esas lágrimas limpian todo lo que no pertenece a Dios. Resentimientos, miedos, culpas antiguas. Después de orar con ese llanto, sientes un cansancio santo, como si hubieras corrido una batalla espiritual. Y de hecho, la has corrido. Tus lágrimas fueron tus armas, tu escudo, tu victoria. El enemigo no puede resistir el llanto de un alma llena del Espíritu. Cada lágrima apaga sus ataques, deshace sus mentiras, disuelve su presencia. Por eso, el llanto de un justo es más poderoso que 1000 discursos religiosos. Hay lágrimas que traen revelación. Mientras lloras, tu mente se aclara, tus pensamientos se ordenan y de pronto entiendes cosas que antes no podías. Dios habla en el silencio que dejan las lágrimas, no con ruido, sino con certeza. Después de orar llorando, las dudas se disipan, los caminos se iluminan. Lo que antes parecía confuso se vuelve claro, porque las lágrimas son la tinta con la que Dios escribe respuestas en tu interior, no en papeles ni en sueños, sino directamente en el corazón. Tus lágrimas no solo limpian, también siembran.
Allí donde caen, algo nuevo comienza a crecer. A veces pasa tiempo, a veces no lo ves, pero el cielo trabaja en secreto. Las lágrimas son como agua para la tierra seca de tu destino. Cada una humedece el suelo donde nacerá una promesa. Dios nunca deja sin fruto lo que se riega con llanto. Por eso, cuando creas que tus lágrimas son inútiles, recuerda que están sembrando lo que pronto recogerás en alegría. También hay lágrimas que consagran. El alma que ha llorado ante Dios ya no busca reconocimiento humano. Ha conocido un amor tan profundo que nada más le satisface. Esas lágrimas separan lo común de lo sagrado, lo temporal de lo eterno. Te hacen sensible a lo invisible, atento a la voz que no se oye, obediente a los planes que aún no ves. Las lágrimas son el sello de los escogidos. El que ha llorado en oración lleva una marca espiritual que el mundo no puede borrar. Camina con serenidad, habla con sabiduría, ama con compasión, porque ha aprendido el idioma del cielo, el silencio y el llanto. Las lágrimas también son un regalo. No todos pueden llorar delante de Dios. Hay quienes oran con palabras, pero no logran abrir el corazón. Si puedes llorar en su presencia, agradece, porque eso significa que tu alma aún está viva, tierna, moldeable. Dios trabaja mejor con lo blando que con lo duro, y cada lágrima tuya es un recordatorio de que el Espíritu sigue fluyendo dentro de ti. No lo apagues, no lo ocultes, deja que te purifique, porque al final las lágrimas son la manera más humana y más divina de decir: te amo, Señor, confío en ti, aunque no lo entienda todo. Después del llanto llega el silencio, y en ese silencio es donde la voz de Dios comienza a hablar. Las lágrimas preparan el terreno del alma para escuchar lo que antes no podías entender. Cuando el corazón está lleno de ruido, de orgullo, de pensamientos confusos, la voz del cielo se apaga. Pero cuando lloras, limpias el interior. Todo se calma, todo se ablanda. El alma se vuelve como tierra recién regada, lista para recibir semilla. Y ahí, en esa quietud que sigue al llanto, Dios susurra. No grita, no obliga, no impone. Habla suave, con ternura, con la claridad de quien ama. Y cada palabra suya entra directo, porque ya no hay barreras. Las lágrimas son el preámbulo de la revelación. No hay visión verdadera sin antes haber llorado, porque solo el que ha vaciado su interior puede ser llenado de nuevo. Mientras tus lágrimas caen, Dios está despejando el camino, limpiando los canales por donde su voz fluirá. Y entonces empiezas a entender cosas que no se enseñan con libros ni sermones. Empiezas a ver la vida de otra manera, a sentir la presencia en lo simple, a reconocer los mensajes divinos en lo cotidiano. Tus lágrimas abrieron los ojos del alma, y lo que antes era confusión, ahora se convierte en sabiduría. Hay palabras que solo llegan cuando los ojos aún están húmedos, porque el alma quebrantada no discute con Dios, solo escucha. Y ese es el estado perfecto para recibir revelación. El Espíritu Santo habla en ese silencio húmedo, donde la mente se ha rendido y el corazón está expuesto. Te recuerda promesas olvidadas, te muestra caminos nuevos, te revela el propósito del dolor que pasaste, y en ese momento comprendes que nada fue en vano. Cada lágrima fue una nota en la canción que Dios estaba componiendo contigo. Cuando el alma se abre por el llanto, la presencia de Dios se vuelve tangible. Puedes sentir su paz como un manto que cae sobre ti, como un abrazo invisible. No hace falta ver ángeles ni oír truenos. Basta con sentir esa calma profunda que llena cada rincón. Esa calma no viene del mundo, viene del cielo. Es la respuesta silenciosa a tus lágrimas. Porque cuando lloras con fe, no necesitas una voz externa.
La voz está dentro, hablándote con ternura, con verdad, con poder. Dios no solo escucha tus lágrimas, habla a través de ellas. Las lágrimas no son el final de la oración, son el inicio del diálogo. Cuando dejas de hablar y empiezas a llorar, el Espíritu toma la palabra, y lo que Él dice no siempre llega como frase. A veces es sensación, certeza, calor, paz. El alma lo entiende aunque la mente no, y esa comprensión es más profunda que cualquier explicación. Es el momento en que sabes, sin dudas, que no estás solo, que fuiste escuchado, que fuiste amado. A veces lloras y no escuchas nada al instante, pero más tarde te das cuenta de que algo cambió. De repente tienes fuerza para seguir, serenidad donde había caos, esperanza donde había vacío. Esa es la voz de Dios hecha efecto. Él habló a tu espíritu sin palabras, lo tocó con presencia. Por eso, nunca subestimes lo que sucede cuando lloras en oración. No estás simplemente desahogándote, estás siendo instruido. Dios te enseña mientras lloras, te moldea mientras tiembla tu voz, te revela mientras tus ojos se nublan. Tus lágrimas son la tinta con la que Él escribe su voluntad dentro de ti. No lo hace en hojas ni en sueños, lo hace en el alma. Y cuando salgas de esa oración, no serás el mismo. Pensarás distinto, amarás distinto, creerás distinto, porque has escuchado la voz que solo se oye después del llanto. Las lágrimas abren los oídos del corazón. Donde antes había ruido, ahora hay silencio. Donde había resistencia, ahora hay entrega. Y en ese estado de entrega absoluta, la revelación fluye como río. El Espíritu Santo deposita sabiduría, discernimiento, paz. Empiezas a entender que todo lo vivido tenía un propósito, incluso el dolor, incluso la espera. Las lágrimas son el umbral del entendimiento espiritual. Sin ellas, la oración se queda en la superficie. Con ellas, llega al centro de la eternidad. Y cuando la revelación llega, no lo hace con gritos ni con relámpagos. Llega con suavidad. Una idea clara, una palabra en el alma, una sensación de certeza profunda. Sabes lo que tienes que hacer, sabes que no estás solo, sabes que el amor te acompaña. Esa es la recompensa de las lágrimas, la comprensión divina. Dios no desperdicia tus lágrimas, las convierte en luz para guiar tus pasos, en voz para tu espíritu, en fuerza para tu camino. Y mientras sigues avanzando, esa voz que nació del llanto te acompaña, recordándote cada día que fuiste escuchado, que fuiste amado, que sigues en el plan perfecto del cielo. Y así, cuando las lágrimas se secan y el silencio vuelve, algo en ti ya no es igual. El alma ha cambiado de forma, el corazón ha sido tocado por manos invisibles, y el espíritu, cansado pero en paz, entiende lo que antes no comprendía. Las lágrimas no fueron un momento de debilidad, fueron el lenguaje de tu transformación. Dios te habló en ellas, te moldeó en su curso, y ahora, en el lugar donde llorabas, brota una nueva vida. Porque cada lágrima derramada en oración es una semilla de eternidad. Nada de lo que se ofreció con sinceridad se pierde. Todo florece en su tiempo perfecto. Tu dolor se convierte en sabiduría, tu fragilidad en compasión, tu llanto en autoridad. El alma que lloró ante Dios ya no camina igual. Sus pasos son más suaves, sus palabras más sabias, su mirada más pura. Esa persona que eres ahora fue formada en el fuego de tus lágrimas. Cada una de ellas fue una chispa divina, un instrumento sagrado de creación espiritual. Las lágrimas no solo limpian el alma, también la bautizan. Son el río donde el Espíritu te sumerge para darte un nombre nuevo, una visión nueva, una fuerza que no conocías. El enemigo quiso quebrarte con el dolor, pero Dios usó ese dolor para construirte. El enemigo
quiso que tus lágrimas fueran símbolo de derrota, pero el cielo las convirtió en estandarte de victoria, porque en cada lágrima hubo fe, y la fe siempre vence. La fe es más fuerte que el miedo, más profunda que la herida, más duradera que la noche. Y tus lágrimas fueron el altar donde esa fe se encendió. A veces no entendiste por qué llorabas tanto, por qué dolía tanto, por qué sentías que el cielo callaba. Pero ahora sabes que Dios nunca estuvo ausente. Él estaba dentro de ti, trabajando en silencio, usando cada lágrima como herramienta de restauración. Estaba puliendo tu alma como quien pule una piedra preciosa. Por eso ahora brillas, no con luz propia, sino con la luz que viene del encuentro. Tu brillo es la memoria de tus lágrimas transformadas en esperanza. Cada una de ellas se volvió luz en tu mirada, ternura en tus gestos, sabiduría en tus palabras. Has sido purificado no por el fuego, sino por el agua sagrada de tu llanto. El alma que ha llorado ante Dios camina diferente. Ya no busca respuestas, busca presencia. Ya no pide explicaciones, pide dirección. Y en esa nueva manera de vivir, las lágrimas se vuelven oración silenciosa que acompaña cada paso. Cuando ves a otros sufrir, tus ojos se humedecen, no de pena, sino de comprensión, porque recuerdas lo que significó llorar y ser escuchado, y entonces tus lágrimas ya no son solo tuyas, son consuelo para los demás. El que ha llorado con Dios sabe cómo sostener a los que lloran. Esa es la mayor victoria, transformar el propio dolor en refugio. Tus lágrimas fueron la llave que abrió los cielos y también el espejo donde viste reflejado el amor de Dios. Ahora entiendes que llorar no es caer, es elevarse, que no hay oración más pura que la que se mezcla con lágrimas, que no hay debilidad en llorar, sino poder, el poder de los que aman, de los que creen, de los que siguen de pie aun cuando el alma tiembla. Tus lágrimas fueron oración, fueron canto, fueron sacrificio, y Dios las recogió todas, una por una, como perlas que forman la historia de tu redención. Cada lágrima que derramaste tiene su respuesta. Algunas ya la viste, otras están en camino, otras se manifestarán en generaciones futuras. Porque el llanto de los justos no muere, se hereda. Las oraciones que hiciste con lágrimas protegerán a tus hijos, bendecirán a los tuyos, abrirán caminos que aún no existen. Ese es el poder del llanto ofrecido al cielo. Trasciende el tiempo, rompe el ciclo, deja huellas de amor eterno. Y llegará el día en que no llorarás más, no porque no sientas, sino porque todo habrá sido restaurado. Ese día tus lágrimas serán devueltas como alegría pura. El cielo mismo las transformará en coronas de luz. Dios enjugará cada una de tus lágrimas con sus manos, no para borrarlas, sino para mostrarte cuánto te amó en cada una de ellas. Te dirá, no lloraste solo, cada lágrima tuya fue mía también. Mientras tú llorabas en la tierra, yo lloraba contigo desde el cielo. Y comprenderás que nunca estuviste solo, que cada lágrima fue una conversación entre tu alma y el infinito. Tus lágrimas fueron el puente, la ofrenda, el lenguaje. Fueron tu oración más perfecta, y el Dios que las vio nacer las ha convertido en eternidad. Allí donde hubo dolor, ahora habrá consuelo. Donde hubo noche, ahora hay amanecer. Donde hubo lágrimas, ahora hay gloria. Porque las lágrimas del creyente nunca caen al vacío. Caen en las manos de Dios, y en esas manos todo lo que cae se convierte en vida.